Su micrófono está apagado, hermano Miguel. Gracias, hermano. Muy buenas noches para todos, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Seguimos en nuestro estudio en el libro de los Salmos y hoy nos corresponde el Salmo 18. Es un salmo de los más largos. Hay 4 salmos largos en la palabra de Dios. Este es uno de ellos, tiene 50 versículos. El otro es el capítulo 78, que consta de 72 versículos. El otro es el Salmo 89, que consta de 52 versículos. Y obviamente el Salmo 119, que consta de 176 versículos. De manera que entonces vamos a entrar a mirar este hermoso salmo de fortaleza, de consuelo, de esperanza. Es un salmo muy especial, pues como todos los salmos y sobre todo aquellos que fueron escritos por el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre muy cercano al corazón del Dios que le escogió para ser el rey de Israel. Y hablando de que es un salmo largo, solamente mirando el título que tiene este salmo, pues vemos que hasta su título es un poco extenso. Dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, y empieza el cántico. Este salmo es un cántico compuesto por David, quizá cuando aún estaba muy joven, de manera que todo lo que encontramos en este cántico espiritual, en este salmo, de hecho hay muchos cantos que se desprenden de este salmo. Hay algunos que conozco como unos 4 cánticos que llaman en el argot cristiano de alabanza. Les dicen a veces que de alabanza porque son cánticos alegres, pero el contexto no es ese. La alabanza y la adoración no implica si es una melodía rítmica o una melodía lenta, sino depende del contenido, de las palabras del cántico. De manera que es un cántico muy especial que David escribió hablando de su experiencia como siervo de Dios. En el título David está diciendo para quién fue escrito este salmo. Dice al músico principal. ¿Y cuál es ese músico principal? Sería el director del coro del rey David. Alguien que había ido a la mejor universidad a estudiar música, solfeo e instrumentos y todo eso. No, al músico principal, a Jehová, a su Dios, el autor de la música. A él fue quien David escribió este cántico, al músico principal. También David habla sobre sí mismo para que se le considere siervo de Jehová, el siervo del Señor, aquel que fue un hombre común y corriente, como ustedes y como yo, dispuesto a servir al Señor con errores, con aciertos y desaciertos, pero con un corazón conforme al corazón de Dios, como lo dije hace un momento, dispuesto a humillarse delante de Dios, reconocer sus pecados y arrepentirse y continuar con la misión para la cual Dios le escogió, ser el rey de su pueblo amado, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios.
Y también David en este salmo cuenta la forma en que Dios le libró de mano de todos sus enemigos, y dice, y de mano de Saúl. Saúl, su más acérrimo enemigo, que de momento que se enteró que Samuel había ungido a David y que el Espíritu de Dios estaba sobre David, pues lo llevó al palacio y fue de bendición en los momentos difíciles de Saúl, cuando era poseído por espíritus malignos. Conocemos la historia de que David entonaba cánticos con su pequeña arpa y el corazón de Saúl era transformado, se aliviaba, sentía paz en su corazón, sentía tranquilidad, le pasaba toda esa angustia, eso que le amargaba la vida, pero en cierta medida también sentía celos por David, y más cuando se enteró de que David sería el próximo rey de Israel. De manera que intentó matarlo algunas veces ahí estando frente a él, y posteriormente la persecución por todo lugar, y no solo de Saúl, sino de todos los enemigos que David tuvo durante su vida, durante su reinado, aún su propio hijo Absalón. De manera que la vida de David no fue una vida muy fácil. Dios le llama de entre el redil de las ovejas de su padre Isaí, y de ahí en adelante la vida de David cambia, se transforma. Algunos dirían para bien, otros dirían para mal. Para bien en el sentido de que fue lleno del Espíritu de Dios y usado por Dios poderosamente desde cuando pues se enfrenta al gigante Goliat, y ya empieza a ganarse el cariño, la admiración y el respeto de las multitudes, más no de Saúl. Y también pues todos los inconvenientes que le trajo el ser separado por el Señor para ser el rey de su pueblo. De manera entonces, hermanos, que después de esta breve introducción vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor y empezaremos entonces a estudiar este salmo maravilloso, el salmo número 18. Dios y Padre nuestro, te alabamos en esta noche. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu presencia. A pesar de hacerlo a través de esta plataforma, sentimos que cada uno desde nuestros hogares, desde el lugar donde nos encontramos, estamos en la presencia tuya, con nuestros corazones dispuestos para que tú hables a cada uno conforme a nuestra necesidad espiritual. Quizá algunos venimos delante de ti agotados, cansados, afligidos, pero sabemos, Señor, que cuando nos sumergimos en tu palabra, cuando vamos a tu palabra, cuando abrimos tu palabra, la estudiamos, la escudriñamos, recibimos de ti lo que necesitamos para el crecimiento espiritual, para nuestra fortaleza. También recibimos de ti la exhortación que necesitamos como hijos tuyos para seguir adelante en la vida cristiana. De manera, nuestro Padre, que colocamos este tiempo a la dirección de tu Santo Espíritu para que tú nos hables a través de tu palabra. Lo hacemos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, amados, entonces vamos a leer los primeros 3 versículos de este salmo. Repito, salmo número 18. Y empieza diciendo David, quizás con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de alabanza, con un corazón henchido de gozo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Una de las cosas más grandes y maravillosas, mis amados hermanos, que podemos hacer como hijos de Dios, es decirle al Señor, es decirle a nuestro Padre,
que le amamos. ¿Y por qué? Porque debemos tener un corazón agradecido como el de David. Te amo, oh Señor, te amo, oh Jehová. Y seríamos ingratos y seríamos desagradecidos si cuando venimos a la presencia del Señor no le decimos que lo amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Es importante, hermanos, que cuando vayamos a la presencia del Señor, bien sea en una reunión de oración en la iglesia, una reunión de oración familiar o una oración privada, debemos expresarle al Señor nuestro amor. Eso quiere decir que somos hijos agradecidos. Y eso es lo que hace David. Le dice al Señor, te amo, oh Jehová, te amo, oh Señor. La alabanza a Dios comienza en nuestros corazones, no en nuestra mente, hermano. Nuestras mentes están llenas de tantas cosas, de tanta información, de tantos problemas, de tantas dificultades, de cansancio físico, cansancio mental, etcétera. Y a veces, por más que pensemos qué decir, la mente no logra hacerlo. Pero cuando nuestro corazón está henchido de gratitud y de gozo, entonces podemos expresarle al Señor con palabras sencillas cuánto le amamos y cuán agradecidos estamos con Él. Entonces debemos siempre en nuestras oraciones comenzar dándole gracias al Señor, dándole gracias a Dios y diciéndole que le amamos. Como dice el apóstol Juan, en su primera carta, en capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Ese amor que ha sido derramado en sus corazones y en el mío. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Sí? Quizá algunos de nosotros no nacimos en una familia de trasfondo cristiano, espiritual, pero sí algunos nacimos en familias religiosas, como el caso mío, con cierto temor de Dios en nuestro corazón. Nos aprendimos algunos rezos de memoria, unas oraciones que recitábamos constantemente y entre en las cuales estaban incluidas algunas palabras como el amor de Dios y guardar los mandamientos de Dios, y etcétera. Pero no habíamos experimentado verdaderamente el amor de Dios. Entonces, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera, de una manera que no podemos comprender, que no podemos medir, ni analizar, pero sí experimentar. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para darnos a través de Él la vida eterna. Entonces dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en sacrificio por nuestros pecados. Hasta ahí, de grande es el amor de Dios. Tan grande, tan maravilloso, tan incomprensible, que dio a su único Hijo. Óigame bien, amigo que me escucha esta noche y que aún está dudando del amor de Dios. Dios le ama tanto, le amó tanto, que dio a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que diera su vida por usted en aquella cruenta cruz del Calvario. Él nos amó a nosotros. De manera que entonces, como el amor de Dios, Él nos amó primero y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado,
entonces ahora nosotros podemos decirle a Dios, decirle a nuestro Padre que le amamos. Pero ese amor hay que experimentarlo, hay que sentirlo. No es algo teórico. Es algo que se debe sentir, que se debe experimentar, que se debe vivir a diario. De tal manera que el amor de Dios en nuestro corazón debe ser manifestado en nuestro diario vivir, en el entorno en que nos movemos cada día. Que la gente pueda ver que nosotros, los hijos de Dios, experimentamos el amor de Dios, vivimos en el amor de Dios, tenemos el amor de Dios. Entonces, esto hace que David exprese esa alabanza tan maravillosa. Te amo, oh Jehová. Pero hay algo maravilloso que sigue a este te amo, oh Jehová. Dice, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, a través de esta avalancha, por decirlo de alguna manera, de alabanzas, se revela cómo David habla con tanta elocuencia y seguridad acerca de Dios, de su Dios y lo que Dios ha hecho por él. Esto significa que David conocía a Dios y Dios era una realidad en su vida. Interesante eso, ¿no, hermanos? Él vivía lo que decía y decía lo que vivía. Un hacedor de la palabra de Dios en todo el sentido. Y algo que llama mucho la atención aquí es el adjetivo posesivo mi y el pronombre mío. 9 veces en estos 2 versículos. David dijo, oh Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Y hermanos, una cosa es hablar de los atributos de Dios, de lo que Dios es, que es todopoderoso, que es omnipresente, que es omnisciente, que es inmutable, etcétera, etcétera, todas las cualidades y divinidades de Dios, y podemos hablar mucho de esto. De hecho, hemos tenido estudios maravillosos acerca de los atributos de Dios en algunos talleres hace unos años, ¿sí? Pero una cosa es hablar de esto, de lo que conocemos de Dios, de lo que sabemos de Dios, pero lo más importante es poder decir que Él es mi Dios, mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi libertador, mi fuerza, mi escudo, mi salvación, mi alto refugio y muchos más atributos que podríamos decirlo. Bien. Pero hermanos, para esto necesitamos experimentarlo, necesitamos vivirlo. Mira, hermanos, ¿cómo empieza el Salmo 23? Jehová es ¿qué? Mi pastor. David hubiese podido escribir Jehová es el pastor, Jehová es un pastor, y estaría bien escrito, estaría bien dicho. Pero no, él dice mi pastor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir como David, el Señor es mi, el Señor es para mí? ¿Por qué? Porque lo he vivido, porque lo he experimentado. No que digamos, es que la palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor. Sí, de hecho lo dice y no está mal decirlo. No está mal citarlo. No está mal referirnos
a la palabra de Dios en esos términos. Pero qué maravilloso sería que cada vez que hablemos de Dios, que hablemos del Señor, podamos decirlo de lo que hemos vivido, de lo que experimentamos en nuestra vida de Él. Es mi Señor, es mi todo. Eso es más convincente. Sí, por ahí la palabra de Dios dice que el Señor es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestro escudo, ¿no? Que usted, mi hermano y mi hermana, pueda decir, es mí. El Señor es mi todo. De manera que si alguien nos escucha hablar de esta manera, de esta forma, pues dice verdaderamente, como dijeron del Señor, este es hijo de Dios. Hermanos, es importante que lo que digamos lo experimentemos, lo vivamos, sea una realidad en nuestra vida, como lo fue en la vida de David. Entonces David dice que el Señor es su fuerza, que indica un lugar de refugio, de seguridad, una posición segura, que nada lo puede mover, es inconmovible. Estando en el Señor hay seguridad, hay refugio, hay cierta posición, hijo de Dios. El Señor es su roca, lo cual indica un lugar de resguardo, ¿cierto? De refugio, de seguridad, una posición firme, parado sobre la roca. Es su castillo, un lugar de fortaleza y seguridad. En la antigüedad, en esos castillos era donde vivían los reyes. Un lugar elevado, muy protegido, muy seguro. Y era la fortaleza donde el rey podía vivir tranquilo. Su libertador, el que le abrió la vía de escape a David para salir de todas sus situaciones, que le dio la libertad de todos sus enemigos, su Dios, su todo, su escudo, que defiende tanto su cabeza como su corazón, como vemos allá en Efesios capítulo 6, en la armadura de Dios. El escudo para contrarrestar los dardos del enemigo que vienen a nuestra mente, la duda, la falta de fe, el cansancio, etc. David también pudo decir que el Señor era su fuerza, su defensa, su alto refugio, su torre fuerte o refugio donde podía ver a un enemigo a gran distancia y estar protegido del adversario. ¿Por qué? Por la posición, por la altura del castillo. Y estaba allí protegido, seguro y refugiado de sus enemigos. También en el Salmo, capítulo 28, versículo 7, el mismo David dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Mire que siempre él está hablando de ese Dios suyo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y mi cántico, con mi cántico le alabaré. Hermanos, no sé si habrá mejor compositor en el mundo que David. Y de ahí es que los llamados salmistas de hoy en día extraen las palabras para sus cánticos y dicen que son composiciones suyas, pero uno mira el contenido de esos cantos y son palabras extraídas de la palabra de Dios y sobre todo del libro de los Salmos. De manera que los compositores de nuestro tiempo echan mano del compositor de todos los tiempos, del rey David. Hermanos, entonces podemos decir hoy, cada uno de nosotros, el Señor es mi pastor, el Señor es mi alto refugio, mi torre fuerte, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi escudo, mi castillo,
mi libertador, mi roca, mi fuerza, mi salvación, mi Dios, mi todo, lo podemos decir con toda seguridad. Qué bueno pensar en esto, ¿no, hermano? Podamos decirlo así con toda la seguridad que David lo hizo y la gente pueda notarlo en cada uno de nosotros. Quizá a algunos nos falta mucho por nuestra falta de fe, pero el Señor nos ayude a crecer en la fe y en su conocimiento para ser fortalecidos y poder exclamar como David estas preciosas palabras. Una vez que David alaba a Dios a través de los 9 puntos anteriores, les dije que eran 9 puntos los que David resalta de su Dios, no es de extrañar que resuelve invocar al Señor y no es de extrañar que alabe al Señor. Dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cada vez que David invocaba el nombre del Señor, le decía que lo amaba y que él era el único digno de toda alabanza y de toda adoración. De manera que debemos ser conscientes, hermanos, de que el único digno de alabanza y de adoración es el Señor. No debemos alabar a nadie, quizá debemos admirar a algunas personas en este mundo, pero no idolatrarlos, no alabarlos, porque el único digno de nuestra alabanza es el Señor. Veamos ahora los versículos 4 al 6, el peligro que hizo que David clamara a Dios. Un momento en la vida de David que él hizo que se postrase delante del Señor, abriese su corazón delante de Dios y exclamara estas palabras tan desgarradoras, por decirlo de alguna manera. Luego de alabarle, de gozarse en la presencia del Señor, de reconocer la grandeza de su Dios, ahora entonces dice, bueno, Señor, paso a contarte lo siguiente. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermanos, esto nos indica o nos muestra o nos enseña de que cuando nos presentamos delante del Señor, debemos ir con la seguridad y con la convicción de que el Señor nos escucha. Él oye nuestra voz desde su templo. ¿Cuál es el templo de Dios? El cielo. Allá donde Él está. Cuando David habla del templo, no está hablando del templo de Salomón, porque aún no había sido construido. Está hablando del lugar donde mora Dios el Padre. Y dice, mi clamor llegó delante de él a sus oídos. De manera que entonces, dice que lo rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad le atemorizaron. Entonces, David se sentía amenazado. Primero, la amenaza de muerte. Y segundo, dice que torrentes de perversidad. Se sentía amenazado de muerte. Y claro, la persecución de Saúl. Saúl no lo buscaba para decirle, bueno, sí, mire, hagamos las paces y camine y está conmigo allá en el palacio mientras a ver qué sucede y hasta qué tiempo puedo estar yo gobernando a Israel. No, de hecho, estando David frente a él cantándole, trató de matarle. Le lanzó la espada para matarlo, la lanza para matarlo. Muerte y la perversidad
de los malignos, tanto de Saúl como de todos sus enemigos, le atemorizaron. Entonces David escribió dos amenazas. Primero, la amenaza de la muerte, y en segundo, dice que torrentes de perversidad y la abundancia de la presencia de esa perversidad en el corazón del hombre malo. Hermanos, es natural sentir miedo, tener temor. David lo sintió a pesar de ser el ungido del Señor. Temía por su vida. Por eso huyó. Que no se hubiese quedado ahí en su casa con su padre Isaí y quizá Saúl hubiese llegado allí y hubiese arrasado a toda la familia junto con David. Pero no, él huyó porque sintió temor, porque sintió miedo por su vida y quiso proteger su vida, sabiendo que Dios tenía un propósito para él. Versículos 7 al 15 nos habla de la majestuosa liberación que Dios trajo a David. La majestuosa liberación, no cualquier liberación. Y esto lo encontramos de los versículos 7 al 15. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hermanos, la tierra, dice David, fue conmovida y tembló. Dice que se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él, el Señor. Esto, hermano, entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de la ira de Jehová, de la ira de Dios por lo que estaba sucediendo a su siervo. Hubo también manifestaciones sobrenaturales. Así que la tierra se conmovida, tembló, quizá terremotos. Se movieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó el Señor. Esto nos hace pensar, hermanos, en aquellas horas tan difíciles por las que pasó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde también hubo acontecimientos sobrenaturales, ¿cierto? Cuando el Señor estaba en la cruz, hubo varias cosas que acontecieron allí mientras Él estuvo padeciendo por nosotros, y quisiera referirme a eso y leer algunos versículos, no los tengo ahí en las diapositivas, de los acontecimientos sobrenaturales en el momento de la crucifixión del Señor, estando Él allí en el madero de la cruz. Dice en Mateo capítulo 27, si tienen ahí sus Biblias, Mateo capítulo 27, versículo 45, hablando de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el mediodía
Hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas cuando era plena luz del día. Un acontecimiento sobrenatural. ¿Cómo es posible que de un momento a otro, siendo el mediodía, se oscurece? Queda completamente todo en tinieblas. Algo estaba pasando, ¿cierto? El poder de Dios, el dolor de Dios en su corazón al ver a su hijo sufriendo en aquel madero por cada uno de nosotros. Y también más abajito, otro acontecimiento en el versículo 51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Y estos acontecimientos, esas cosas que sucedieron en ese momento de la crucifixión y muerte del Señor, hizo que muchos se llenaran de temor y temblor y reconocieran, como el caso del centurión en el versículo 54, de la porción que estamos leyendo de Mateo capítulo 27. Dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron que verdaderamente este era hijo de Dios. Algo maravilloso. Y es lo que David está hablando aquí, de unos juicios enviados por Dios a raíz de los sufrimientos de sus siervos, de su ungido. Todas estas cosas las vio y las experimentó David durante su vida, su larga vida, antes de ir a tomar posesión como rey y posteriormente durante su reinado. Todas esas cosas él las pudo experimentar, las pudo ver. Y el Señor en su vida dice que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, una forma de expresar una ira feroz de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo, pero también Dios juzga el pecado y juzga al pecador. Dios aborrece el pecado. Por eso, amigo que me escucha esta noche, acérquese al Señor. Porque habrá un día donde ya no hay oportunidad. Y entonces usted va a experimentar ya no el amor de Dios, sino el juicio de Dios. Y entonces será demasiado tarde para reconocer que Dios es amor. La invitación es que entregue su vida al Señor. Ahora, de los versículos 16 al 19, David es puesto en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, en un lugar de paz. Versículo 16 dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Está hablando de su experiencia en la liberación, cuando Dios le libró de todas sus angustias, de todos sus temores, de todos sus enemigos. Versículo 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Claro, era el rey de Israel. Tenía un ejército, tenía armamento, tenía caballos. El rey de Israel, más fuertes y poderosos que David. Versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue ¿qué? Mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dice, me tomó
me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. David sentía que se estaba ahogando cuando la mano fuerte de Dios le sacó de las aguas profundas. No sé cuántos de ustedes habrán tenido la experiencia de estar ahogándose. En algunas ocasiones les he dicho que yo viví esa experiencia siendo un chico. Mi hermana menor me empujó en una piscina, en la parte profunda de una piscina, y la verdad que pues yo no sabía nadar y yo vi la muerte. Pero como pude, chapaleé y me agarré de la orilla y pude salir asustado y con algo de agua en mi estómago, pero qué alivio poder ser rescatado de las aguas profundas. Y eso es lo que David está diciendo aquí, en el lugar que Dios le ha puesto, de donde el Señor le sacó y le ha llevado a un lugar seguro. ¿Por qué? Porque él dice que Dios es su refugio, su escudo. Y dice que lo sacó de las muchas aguas, y eso habla de las dificultades, de la experiencia tan difícil que David estaba viviendo. Sentía una inundación a su alrededor. David sabía que sus enemigos eran demasiado fuertes, pero tenía plena seguridad de que Dios podía liberarlo, podía salvarlo. Hay ocasiones en que algunos de nosotros quizá no vemos la mano de Dios obrando en algunas circunstancias en nuestra vida. Pero les aseguro, hermanos, que si el Señor es nuestro todo, tarde o temprano vemos la mano del Señor levantándonos de donde estemos. Recuerden lo que dice la palabra del Señor. El Señor levanta las rodillas paralizadas. De donde estemos, de ahí nos va a sacar el Señor, nos va a librar, nos va a fortalecer, nos va a consolar y podemos seguir adelante. Tarde o temprano vamos a experimentar la mano de Dios obrando en nuestra vida, así como lo dice David, dice que lo sacó al lugar espacioso. La mano fuerte de Dios no solo sacó a David de las muchas aguas, sino que también lo puso en un lugar seguro, en un lugar espacioso, donde ya podía estar tranquilo. Dice, me libró porque se agradó de mí. David en el sentido, dice esto en el sentido de que se sentía amado y protegido por el Señor. Diciéndolo en otras palabras, se sentía mimado por el Señor. No sé cuántos de nosotros podemos decir eso, de que somos consentidos por el Señor. De hecho, la palabra dice que somos la niña de sus ojos. Estamos guardados, como nuestros ojos son guardados por los párpados y la humedad que ellos proporcionan para estar protegidos de las impurezas del exterior. De esa forma se experimentaba o hablaba David de su Dios con mucha seguridad. Entonces dice, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí, me sacó al lugar espacioso, lo repetí, y me libró, bueno, me quedó repetido las dos, en algún momento lo copié 2 veces. Entonces, él podía decir estas cosas con plena seguridad porque había visto la mano de Dios obrando en su vida. Versículos 20 al 24. Dios libera a David debido a su justicia. Podríamos decir, ¿cómo así? ¿David era un hombre justo? A pesar de lo que pasó, de las consecuencias de su pecado. Veamos a ver. Versículos 20 al 24. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no
me he apartado de sus estatutos, de sus preceptos, de su ley, de su palabra. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Durante la larga vida de David, sabemos que él tuvo una temporada de aflicción por su pecado, también la temporada de aflicción por la persecución de Saúl. Posteriormente, cuando ya estuvo gobernando a Israel, pues todos sus enemigos que iban en contra de él. David fue un hombre que fue desafiado y quizás se sintió a veces tentado a responder de manera injusta. ¿Sí? Muchos siervos del Señor reaccionaron así. Recordemos a Elías. ¿Sí? Y recordemos los discípulos, cuando Pedro cortó la oreja de Malcolm. Y reacciones humanas. Y quizá David se vio forzado y obligado a obrar por sus propias manos. Pero él confió en la justicia de Dios. Tuvo muchas oportunidades de atacar a Saúl, recordemos. Mientras Saúl perseguía a David, muchas ocasiones tuvo a Saúl ahí, en sus manos, recordemos en la cueva. Después en el campamento. Sin embargo, David respetó la vida del ungido de Dios. ¿Cómo podré yo tocar al siervo de Jehová? ¿Cómo podré yo matar al ungido de Jehová? Y no lo hizo. Y pudo haberlo hecho y cualquiera podría pensar, lo hizo en defensa propia, porque Saúl lo buscaba para matarlo, pero David confió en la justicia del Señor. A veces nos falta eso, hermanos, confiar en la justicia del Señor y no reaccionar de manera airada, quizá lanzando palabras desafiantes, hirientes, necias, y después entonces es difícil recoger la leche derramada. Hay que confiar en el Señor. El Señor es justo, aunque a veces la vida parezca injusta, y quizá en este momento hay una familia que está diciendo que ¿cómo es esta injusticia? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué estamos pasando por esto? Pero bueno, el Señor es justo y en cualquier momento se podrá entender la razón del porqué de las cosas, en el momento que el Señor lo tenga establecido. Entonces, David esperó en la justicia del Señor y fue premiado. Imagínense, mis hermanos, donde David hubiese echado mano de Saúl, la primera oportunidad que tuvo de haberlo matado. Cortó solamente el borde del manto de Saúl y lo envió y mire, uy, no, mejor dicho, me tuvo en sus manos y me perdonó la vida. Y los valientes de David lo animaban, hágalo, ahí lo tiene. Pero no se sintió capaz de hacerlo, confió en el Señor. Y por eso Dios le exaltó, Dios le premió conforme a su justicia, la justicia, porque él fue un hombre justo, esperó y confió y descansó en el Señor y fue recompensado, fue guardado. Es interesante, hermanos, que este salmo está registrado 2 veces en las Escrituras, con algunas pequeñas variaciones. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y en realidad habla de 2 contextos. Aquí, según el título,
se cantó primero desde la victoria de David sobre Saúl y sus enemigos. Pero este cántico, este salmo de alabanza, David lo tuvo que haber compuesto en su juventud. Y allí en Samuel capítulo 22, entonces lo está cantando ya en su vejez, en los últimos años de su vida. Entonces, por eso hay unas pequeñas diferencias, muy mínimas, y las hay, pero por eso entonces vemos el contraste de un David antes de y un David después de. Un David que pecó, un David que cometió un delito grave, un homicidio premeditado, como si lo hubiese hecho con sus propias manos, y un David restaurado, un David que recibió el perdón de Dios. Por eso Dios pudo decir de él que era un hombre conforme a su corazón, un corazón noble, un corazón sencillo, un corazón contrito y humillado, que reconoce el pecado, que reconoce la condición y todo el sufrimiento que trae el pecado, que acarrea el pecado, porque el pecado trae consecuencias a la vida del Hijo de Dios. Y lo expresa en el Salmo 51. Y Dios acepta el arrepentimiento de David y le da su perdón. Y entonces este canto habla de todas esas situaciones que vivió David tanto en su juventud, durante su reinado y terminando ya su vida. Y es maravilloso ver cómo podemos nosotros hoy día nutrirnos de un salmo como este, que nos trae esperanza, que nos trae fortaleza, que nos llena de gozo. Quizá no en la medida que estaba el corazón de David para decirle, te amo, Señor, fortaleza mía y castillo mío, etcétera. Pero nos lleva a reflexionar y a mirar quizá también nuestra vida antes y después de Cristo, y estando viviendo en la vida cristiana las diferentes etapas de nuestra vida, nuestros aciertos y desaciertos, nuestros fracasos, nuestros pecados, y cómo el Señor nos ha levantado, nos ha restaurado y podemos seguir delante de Él, no por nuestras fuerzas, no por nuestro conocimiento, sino por la misericordia del Señor. Y quiero terminar esta noche, hermanos, mirando esos últimos versículos, y vamos a dejar una segunda parte de los versículos 28 hasta el 50 para la próxima semana, si el hermano que tiene el próximo estudio me cede su espacio. Y entonces miremos ahora los versículos 25 al 27, un principio permanente del trato de Dios con el hombre. ¿Cuál es? Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, dice David, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. David entendió un principio básico del trato de Dios con los hombres. Y es que Dios a menudo trata a un hombre de la misma manera en que el hombre trata a los demás. Dios es justo, ¿cierto? Y vemos tantas injusticias hoy día.
que solamente podemos descansar en la justicia de Dios. Hace unos días veía en un programa de televisión en cuanto a esto de los falsos positivos hace unos años, y ahora que están pues los asesinos confesando todos estos crímenes atroces y diciendo dónde estaban enterrados los cuerpos y que los han desenterrado y han hecho todos los exámenes de ADN y todo esto y han entregado los restos a sus seres queridos. La hermana, hace unos 15 días, la hermana de uno de los muertos, de los asesinados, le dijo a los asesinos de frente, mirándoles la cara: yo solo sé que Dios es justo y Él hará justicia con ustedes. Quizá no textualmente lo estoy diciendo, pero es la idea. En otras palabras, les dijo: la justicia de Dios, tarde o temprano, va a caer sobre ustedes. Porque Dios se muestra misericordioso con el misericordioso. Pero también Dios es un Dios de justicia. Él ama la justicia. Es uno de sus atributos. Y tarde o temprano la justicia de Dios prevalecerá por sobre cualquier cosa. Y nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto más debemos confiar y descansar en la justicia de Dios, aunque las cosas nos parezcan que no son rectas, correctas, en un negocio, en el trabajo, en el estudio, en el medio en el que nos movemos cada día? Vemos muchas injusticias, aún con nosotros mismos, pero confiemos en el Señor y no usemos nuestra justicia, porque entonces tendríamos consecuencias o tendremos consecuencias y estaríamos dando un mal testimonio. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Mateo capítulo 7, versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, dice el Señor, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Cierto? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? La ley del talón. Y dice también David: y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, como les dije hace un momento, si el Señor lo permite y el hermano que tiene el estudio la próxima semana me cede su turno, continuaremos con el estudio de este precioso salmo. Y no quise pues como manejar los 50 versículos hoy para no ir como tan a la carrera y como tan superficialmente, sino sacarle el mayor provecho para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos cánticos espirituales compuestos por tu siervo, tu ungido, el rey David. Un hombre conforme a tu corazón que experimentó tantas cosas en su vida y que hoy nosotros, al tenerlos en tu palabra, podemos verlas y quizá nos identificamos con algunas de ellas y nos traen consuelo y fortaleza. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias. Gracias por proveer el sustento para cada uno. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro todo. Gracias porque te tenemos a ti. Nadie ni nada hay fuera de ti. Ayúdanos cada día, Señor, a descansar en tu regazo. Ayúdanos cada día a fortalecernos en ti, porque de ti viene la fuerza para seguir adelante, para luchar en contra de
todo lo que venga en nuestra vida, entre tanto que tú nos tengas en este mundo. Y Padre, nuevamente colocamos delante de ti a nuestro hermano Israel, nuestra hermana Celina y los demás miembros de la familia. Rogamos tu consuelo y tu fortaleza para ellos, Padre. Que ellos sientan, Señor, tu paz en sus corazones. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ya quedan notificados los hermanos que tenemos los estudios siguientes, que nos corremos entonces una fecha hacia adelante para que el hermano Miguelito siga con la segunda parte del estudio el próximo martes. Buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, hermano. Una feliz noche para todos. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga. hermano. Hermanita, Dios le bendiga. Amén. Mis hermanitos. Chao, María Chao, Lucía. María Lucía. Sí, Dios la bendiga. Amén. Amén. Chao. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, hermano Eduardo. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao.